Cosmovisión presenta a Robert Shemin con su conferencia completa ¿Por qué ese idiota es rico y yo no? El próximo jueves 22 de mayo en el Teatro de la Universidad de Medellín. Robert Shemin es asesor de riqueza para CNN, Fox News y New York Times. Es uno de los pronosticadores financieros más buscados en el mundo y ha compartido escenario con grandes oradores como Robert Kiyosaki y Donald Trump. Informes y boletería en taquillas del teatro y Ticket Express. Doctora Clara, hay un tema que me apasiona y peleo todo el día por él. ¿Cuál es, Germán? Infraestructura. Infraestructura. Óigame, qué gran tristeza este atraso tan impresionante en el que estamos. Trochas. Trochas y no sé, o sea, así no, realmente quedamos rezagados. Y los contratos, eso sí que no han investigado demasiado, que llevan 8 años de firmados aquí en Antioquia y que no han producido todavía el primer kilómetro. Pero usted vaya a cualquier puerto del mundo y tienen platica. Barcelona, no sé, ponga ahí para adelante los que usted quiera. Y usted va a Buenaventura y sale, ¿cuánto me dijo usted? 60% del comercio exterior del país, Funciona por ahí. importación y exportación. Imagínate, ¿dónde están los impuestos? ¿Qué está pasando? O sea, lo que usted dice, la restitución de la plata. No tiene sentido que el 60%, que son muchos millones de toneladas. Y de plata, pues. Y de plata. Nada le queda a la gente del puerto. Autopistas de la prosperidad, de la montaña, como me gustan a mí, yo digo de la montaña, muy orgullosamente montañeras, pero las pusimos de la prosperidad para camuflar el asunto, pero bueno. No, y en fin, de ahí para adelante. Puro cambio de gobierno. Es para no seguir llamando como el anterior presidente. Una cantidad de cosas en puertos, en aeropuertos. Lo del Dorado me parece absolutamente maravilloso lo que está pasando. Quiere decir que este país está progresando. Pues, o sea, sí. se pensó que iba a crecer al 12% y resulta que creció al 20 y pico por ciento. Bueno, por Dios, eso pues es una cifra, no tiene nada, no hay ninguna equivocación. Estamos que este país está creciendo, cada vez nos miran más. ¿Qué hacer? ¿O usted qué haría en su gobierno? Bueno, yo estaba diciéndole hoy a los empresarios que en esa discusión, ese conversatorio tan interesante que tuvimos en Conexión Global, que tenemos que pensar en grande. Si usted piensa en grande, encuentra el camino. Como hizo Rafael Correa, no hizo carreteritas de 2, sino hasta de 6 carriles. Y en un país que nosotros mirábamos así. Por encima sí, del hombro. Señor, y por nos encima está del dando hombro. clases. Y entonces usted va hoy a Nariño y encuentra a todo el mundo con una envidia con lo que está pasando en el Ecuador, porque el Ecuador era más pobre que Nariño. Y entonces Nariño sigue pobre y el Ecuador va viento en popa. Tenemos que pensar en grande. Y pensar en grande es que tenemos que volver sobre la navegabilidad del río Magdalena, del río Meta, del Putumayo. Tenemos que hacer conexiones intermodales, no solamente para la exportación hacia Europa y los Estados Unidos, sino hacia la integración nuestra con nuestro continente. Yo estaba planteando, ¿por qué no construimos el puerto de Tumaco, ya que hablábamos de la pobreza de Tumaco, no, pero no para imitar el de Buenaventura, sino un puerto integrado social y económicamente, conectado con el Brasil de manera intermodal, fluvial, ferrocarril y vías, autopistas, para que sea el puerto de exportación de Brasil sobre el Pacífico? Eso se puede hacer. Tenemos que tener grandes perspectivas, traer el petróleo pesado de Venezuela y de los llanos orientales en un oleoducto para sacarlo por Buenaventura. Todas esas cosas se tienen que poder hacer. Ay, pero no hemos podido con el Metro Bogotá. Ahora para poder con estos grandes... Es que eso es como lo paradójico. Y además, Nacho, perdone que meta la cucharada, pero cuando usted me dice, doctora Clara López, eso se puede hacer, le puedo asegurar que todos los candidatos que han sido presidentes de la República de Colombia nos dicen esto mismo y nos pintan maravillas en el papel de las cosas. Yo esta no se la puedo pintar porque no existen los estudios de preinversión todavía. Lo que yo le digo, estoy diciendo es, hay que pensar en grande. Es que aquí, ¿sabe por qué no hemos hecho el metro de Bogotá? Porque piensan como enanos. Sí. Lo cambiamos por el Transmilenio porque era más barato. Pero yo me refiero a que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y ellos lo dicen, podemos hacer esto, aquello, lo otro, y siempre le plantean a uno cosas maravillosas que se pueden hacer porque hay plata de más. Y pasan los gobiernos y no se hacen. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no coincide lo que se promete
lo que se planea o lo que se programa en esos programas de gobierno con lo que se ejecuta. ¿O será falta de tiempo? ¿Usted está de acuerdo con los 2 periodos presidenciales? ¿O No, con la reelección? Yo pienso que el tema de la reelección resultó ser un tóxico, Muy bien. porque el presidente, en vez de dedicarse a gobernar, se dedica a reelegirse, y esos son 2 programas distintos. Ahí tiene una de las explicaciones. Es que si usted se gasta 4 años viendo a ver cómo hace para quedarse otros 4, pues no hace en los 4 años lo que se propuso hacer en los 4 años. Y eso es lo que le está pasando al presidente de la República, que ahora está haciendo todas las promesas habidas y por haber, pero se le olvidó que lleva 4 años gobernando y no nos ha ofrecido resultados. No, yo pienso que aquí hay, en lo social, problemas de voluntad política. En lo de la infraestructura, demasiados negocios, demasiados problemas de corrupción. Comisiones. Demasiadas Sí, sí, comisiones. está clarísimo. Entonces están peleando las comisiones en vez de estar haciendo las obras. Y entonces usted ve semejante contratitis y que adiciones y adiciones y adiciones, porque nadie los tranca, porque todos tienen intereses. Mire, a mí me dijeron que no se podía terminar la calle 26 en Bogotá, porque ese era el nido de la corrupción. Y resulta que cuando yo entré a la alcaldía exigían una adición de 70.000 millones de pesos o no terminaban la obra. Yo les cambié la película, dije, cambie de chip. Porque, señores, o usted termina la obra o yo le declaro la caducidad. Entonces, cuando ven la firmeza andando, y desde luego declaré varias caducidades por incumplimientos, aquí hace falta poner orden con objetividad, con aplicación serena de la ley, no con venganzas, no con antipatía. Yo creo que aquí hay que cambiar el modelo de gobernar por el modelo que usamos las mujeres para mandar bien en la casa. Administrar la plata. Vámonos para el proceso de paz que Germán lo puso sobre la mesa ahora. ¿Qué opinión le merece a usted todo esto que estamos viviendo en el país en la actualidad? Yo pienso que ya hizo crisis seguir negociando en medio del conflicto. Creo que esa tesis inicial del presidente Santos pudo haber sido adecuada en un comienzo, ya no lo es. Le resta credibilidad, confianza al proceso, siguen las víctimas, los ataques guerrilleros, eso no da confianza. A mí me parece que llegó el momento de, ya llevamos 1 año y medio conversando, ya se sabe que va a haber un acuerdo, siguen las discusiones, pero creo que a nadie le cabe en la cabeza que esto se van a levantar. Que esto se va a levantar alguien de la mesa. Que no dilaten más. Que no dilaten más. A partir del 7 de agosto me propongo negociar con la guerrilla un cese a fuego unilateral, acuerdos humanitarios, con cronograma para la terminación de las conversaciones y la firma de los acuerdos. Y desde luego reciprocidad por parte del Estado, verificado el cese al fuego de la guerrilla. Yo creo que eso nos da un ambiente de confianza para negociar. Podemos buscar de esa manera una ratificación real de los acuerdos por parte del pueblo colombiano, porque esto tiene que hacerse de cara al país con democracia, y desde luego apurarle con liderazgo al tema. Santos, que empezó con el proceso de paz, es como si hubiera matado al tigre y se hubiera asustado con el cuero. Un día sí, otro día no, un día sí, otro día no. Le hizo falta liderazgo. Eso con mucho tesón. Con tesón se saca adelante, y es lo que necesitamos. Yo creo que Colombia no puede seguir otros 50 años en guerra, otros 50 años de víctimas. Los que defienden los derechos de las víctimas y se indignan que vaya a haber impunidad porque no va a haber cárcel para los guerrilleros, les quiero decir una cosa: ningún proceso de paz, ningún conflicto armado solucionado exitosamente en el mundo ha implicado cárcel para ninguna de las dos partes. Y yo creo que lo que necesitamos en Colombia es pasar la página y empezar la construcción de paz y reconciliación, y eso necesita un gran don que nos enseñó Nelson Mandela y que tiene mi vicepresidenta, que fue víctima de la violencia. Una mujer que no tiene una onza de rencor en su corazón, es todo perdón, y eso es lo que nosotros necesitamos ahora para empezar a enrumbar a Colombia por un buen camino. Sí, Abella tuvo que salir del país precisamente por esa violencia, el exterminio de la UP, y digamos que tiene que ver todo en el fondo con esto. Cuando usted habla del temor de las víctimas, pues es real el temor,
pero digamos que ese no es tanto el problema como lo que ve la mayoría, digamos la mayoría que está en el poder o que maneja el dinero, el poder en este país, es que el problema de los diálogos de paz es el temor que hay de lo que salga de ahí. Ya están diciendo que les van a quitar la tierra, que se acaba la propiedad privada, que se le entregó el país a la guerrilla. Eso es un gran obstáculo que digamos que pone como en Creo que eso entredicho. es como el coco que le sacan a los niños, ¿no? Para que no firmen la paz, los que tienen demasiados intereses y negocios alrededor de la guerra. Yo creo que tenemos que firmar la paz, tener confianza que va a haber una ratificación democrática y que la democracia no va a acabar ni con la propiedad privada ni con la vida de este país. Al contrario, en democracia vamos a poder construir un mejor país. Y yo creo que eso está en el interés de los 47 millones de habitantes de Colombia. La veo usted muy puntual diciéndome corrupción. Fuerte. Fuerte, eso es uno de los temas centrales. Eso es de los temas centrales. Es que yo creo de que su ese agenda. es un tema, es que la corrupción corroe todo, corroe los valores hasta de la familia. El ánimo de lucro de la corrupción es algo que se tiene que trancar. Y se tiene que trancar con seriedad, con firmeza, en todos los niveles y en todos los campos. Le voy a hacer la última pregunta ya para despedirnos. Esa sí es de cajón, pero esas que me gustan a mí. ¿Por qué votar por usted? Bueno, yo invito a los hombres y a las mujeres de Antioquia a votar por una mujer firme, una mujer de principios, una mujer transparente, de manos limpias, que tiene la voluntad política para hacer realidad cosas sencillas, que prometen todos los candidatos. En eso sí tengo que apelar a la confianza. Ellos han estado en las posiciones de poder y no lo pudieron hacer o no lo quisieron hacer. Yo pienso que lo que necesitamos es salud, educación, trabajo, tierra. Esos temas que han eludido a todos los gobiernos anteriores son los temas que siguen siendo el centro de las necesidades del pueblo colombiano y son los temas a los cuales yo le dedicaré el mejor de mis esfuerzos. ¿Seguirá usted caminando todo el país? ¿Ya fue a San Andrés Islas? Ya fui a San Andrés. Mejor dicho, en los únicos sitios que no he podido visitar y que me muero por hacerlo, pero no lo voy a alcanzar a hacer antes de las elecciones, es visitar el Guaviare, que además me dicen que es el sitio más hermoso sobre la tierra. Qué tan bueno. Pues doctora Clara, muchas gracias por haber estado aquí en el canal Cosmovisión. Sabemos que usted tiene una agenda muy complicada y no sé de dónde saca energías, pero muy temprano. Es que eso en avión, en esta ciudad, en la otra, en tal municipio y tanta gente que lo quiere partir con usted, pero bueno, tuvimos la oportunidad de tenerle. Muchas gracias, en verdad que sí. Pero esa actitud como la suya, como la de este programa, como la hospitalidad que he recibido en Antioquia, yo creo que le dan a uno una infusión de energía que no recibe el resto de la gente. Muchas gracias. Eso me gusta. Señores, Germán, muchas gracias. Después de la pausa, toda la información. Sí, señores.